Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Que la pasión de Jesús esté siempre en nuestros corazones. Amén. Amén. Buenos días, padre Antonio. Buenos días, buenos días. Ya nos hacía falta un expreso. ¿No crees? Yo lo tomé a las 5:30. Ah, ok. Esta mañana. Yo lo tomo a las 11 aquí con usted en este programa Expreso. Hoy en Houston tenemos frío. No. Tenemos... Si fuera siempre así, la temperatura... Sí, es muy agradable, ¿no? Es muy agradable. Sí, no es ni frío ni mucho calor, es un clima primaveral. Así que esta semana que es de Super Bowl, padre, ¿lo va a ver el domingo? No. ¿No lo va a ver? No lo entiendo. Los sacerdotes tienen mucho trabajo como para ver el Super Bowl, ¿verdad, padre? Bueno, gracias. No, sí, yo tampoco en Italia miraba el soccer. Bueno, pues Houston Pero muy por la tarde, sí, algunas veces. Esta semana en Houston es bien, pero bien pesada, bien movida porque... imagínate, es un evento mundial que, bueno, es de este país, pero lo ven más de 300 millones de personas. Sí. O sea, comercialmente, o sea, Houston está en medio de este juego, porque aquí se hace esa final, ese Super Bowl, y pues todos me imagino que deben estar muy, los turistas llegando, los restaurantes abiertos. Eso también es bueno para nuestra gente, porque hay trabajo, hay movimiento y eso beneficia a todos. Pero bueno, eso no es lo que vamos a hablar hoy. No vamos a hablar de eso, ni quién va a ser, ni quién juega, porque ni idea, yo no sé de ese deporte, pero hace parte de los acontecimientos de esta ciudad que se convierte en el punto de encuentro de Expreso, que como todos saben es un café que tiene un olor intenso, un sabor también fuerte, exquisito, que se toma en cualquier momento del día. El padre hoy lo toma a las 5 de la mañana, yo me lo estoy tomando ahora a las 11 de la mañana con ustedes, y Expreso se convierte en Radio María, en ese punto de encuentro donde colocamos la palabra espiritualidad como aquella que se debe traducir en situaciones de la vida real, con un lenguaje simple. A veces la espiritualidad la encumbramos en las nubes, y no, la espiritualidad se hace en el día a día, en el acontecer. Y durante estos últimos 2-3 programas, pues nos hemos dado la oportunidad de tocar un tema que nos ha inquietado al padre, a mí como parte de nuestro proceso de ayudar a otros a entender estos procesos de vida espiritual, y donde la mística ha sido la palabra de estos últimos 3 programas. En un primer programa hablamos de qué es la mística. En un segundo nos fuimos a 2 místicas carmelitas, Santa Teresa y Santa Teresa la Mayor, que es Santa Teresa de Ávila, y Santa Teresita del Niño Jesús. Pudimos descubrir ahí unos elementos más de lo que es la mística como fenómeno religioso. Y hoy tenemos a Santa Gemma Galgani, una italiana que vive un proceso de vida mística muy particular, y donde pues tenemos la fortuna de tener sus escritos, su diario, que nos ayuda a entender esta realidad. Pero quiero, antes de que el Padre nos dé la oportunidad de seguir conociendo a esta santa italiana joven, como recordar esos elementos conceptuales que hemos manejado y que nos pueden ayudar mucho. Quiero empezar diciendo que una cosa es una experiencia mística y otra cosa ser místico. Todos los que nos están escuchando
pueden tener ese tipo de experiencias místicas. Pero de ahí a que seas un místico, pues eso no lo defines ni tú, ni lo define, eso es algo entre Dios y el que está viviendo esa experiencia, y no es para conceptualizar ni para ponerse el título, sino que es una experiencia, y como tal y como experiencia se tiene que entender. Las realidades o las experiencias místicas, pues sí, muchos de nosotros es posible que vivamos, porque recuerden que esa experiencia es una experiencia de vínculo amoroso con una realidad inmensa, una realidad que nos supera y que es Dios, y eso lo tiene cualquier persona que quiere o quiere acercarse a ese encuentro personal con Dios. Pero de ahí a ser místico, pues implica todo un proceso. Y al mismo tiempo, pues no hay escuelas que nos formen para ser místicos. Dios te escoge. No escoges tú el ser místico, sino que es Dios el que te escoge. Y déjenme decirles que si ustedes tienen la oportunidad de conocer la vida de algunos místicos, muchos de nosotros saldríamos corriendo porque no tendríamos las fuerzas necesarias para poder asumir una responsabilidad o una situación de estas como las ha vivido o la viven o las han vivido más bien algunos santos que conocemos. El místico vive una experiencia profundamente religiosa, pero les digo algo, también humana, muy humana y muy religiosa. Al mismo tiempo, el místico vive una experiencia con Dios de manera directa y objetiva, es decir, la experiencia es personal, eres tú y Dios, es un diálogo íntimo entre tú y Dios, y eso lo tienen los santos místicos. Y por lo general, hermanos, los místicos son introvertidos. Los místicos se preocupan por estar siempre en esa unión con Dios. Y es muy probable que un místico le dé por estar separado del mundo, o separarse, o querer estar aislado de él. Un místico no sale al púlpito, al coro de la iglesia o afuera de la iglesia a decir que es místico. No. Si alguien tiene la oportunidad de tener a alguien que dice eso, pues póngalo entre comillas, es decir, póngase en una situación de discernimiento y de una duda santa, porque no puedes dejarte a lo mejor o puede llevarte a un proceso de confusión. Entonces, estos elementos que hemos trabajado durante estos programas se resumen en estas ideas, y hoy vamos a tocar a una santa, Santa Gemma Galgani, que en su vida vive una experiencia profunda de Dios y vive fenómenos de tipo sobrenatural o signos, digamos así, signos de esa experiencia, y que después con sus escritos, con sus biógrafos, con la gente sus acompañantes espirituales, pues la iglesia la proclama como santa, mística, y bueno, y todos sus escritos pues son estudiados por teólogos y nos dan una experiencia muy clara de esa unión íntima con Dios, a pesar de todas esas dificultades que ella vivió desde joven, y no fue una vida muy fácil, fue una vida algo complicada, pero ella, unida a Dios, demuestra que el Señor y esa unión con Él le da la posibilidad de trascender hasta ahora, ¿no? Por su mensaje, por su vida. El Padre Antonio, te doy la oportunidad de que nos comparta la vida de tu paisana. Gracias. Es italiana, una toscana, de Lucca, una ciudad de Toscana muy antigua, con una gran historia. Fue una ciudad, una república, ciudad de gran comercio en la antigüedad. Bien, Gemma vivió
dentro el 1878 y 1902. Hemos escogido Santa Gema porque es muy cercana a nosotros, en nuestros tiempos. Bien, empezando de todo lo que hemos dicho en las transmisiones anteriores, ¿no? Dando por conocido las cosas más simples, vamos ahora a delinear, a presentar la experiencia de Gema. La vida interior, la vida de los místicos, generalmente es paragonada al desarrollo de la vida natural de una persona. También la vida interior, hay una infancia, hay una juventud o hay una madurez. Se trata de 3 etapas que son presentadas con nombres distintos por la mística. Por ejemplo, la vida de los principiantes, de los adelantados o de los perfectos. O vida purgativa, iluminativa, unitiva. O en el lenguaje de Santa Teresa, noche pasiva de los sentidos, noche pasiva del espíritu, o más simplemente prima, segunda y tercera conversión. Bien, en el caso de Gema usamos este lenguaje de la conversión, porque ella habla de conversión. La primera conversión en su vida pasa cuando, en la vida de una persona, pasa cuando el alma se decide por Dios. Santa Gema, tenemos bien definida esta etapa en los 5 propósitos que ella hizo el día de su primera comunión, 1887. La segunda etapa está caracterizada por una especie de desgarro, hecho más por Dios que por alma, con el cual ésta rompe la última dificultad que le impide su dedicación total a Dios. Gema misma, en su diario, llama esa etapa su nueva conversión. Es decir, después de los ejercicios espirituales del 1891, ella dice que tomó la decisión de cambiar y de entregarse toda a Jesús. La tercera conversión pasa durante la vida unitiva, en la cual la persona desaparece completamente para dejar lugar a Dios. En la vida de Santa Gema, ese camino hacia la santidad es muy marcado. Ella vive una vida ascética y después de la intervención especial del Espíritu Santo, que la purifica, la ilumina y la lleva al conocimiento profundo y misterioso de las verdades reveladas y del mismo Jesús. Gema, en el 1896, siente despertarse en sí misma el deseo, escribe, de amar mucho a Jesús crucificado y al mismo tiempo padecer y ayudarle en sus dolores. El primer periodo de la vida espiritual de Santa Gema podría identificarse con su infancia, durante la vida con su familia y con los propósitos, como hemos dicho, que hizo el día de primera comunión. El segundo periodo de la vida espiritual de Gema se inserta propiamente sobre ese camino ascético. En este periodo vive Santa Gema la noche pasiva de los sentidos también, como decía San Juan de la Cruz. ¿Y cuáles son los signos y las pruebas que acompañan ese momento para ver cómo Gema entró en pleno en esa experiencia? Según San Juan, los signos y las pruebas de este periodo son la aridez espiritual. El alma no encuentra consolaciones sensibles en las cosas de Dios, ni en las criaturas. Segundo, la búsqueda afligida de Dios. El alma está preocupada porque tiene la impresión que Dios la ha abandonada y que ella no está caminando tras la vía del Espíritu. Además, la incapacidad de meditar y tentaciones muy fuertes. En Gema encontramos de manera muy claras esos signos y esas pruebas, la aridez,
la búsqueda afligida de Jesús, la oración afectiva, las tentaciones y las pruebas. Dios puso a Gemma a prueba de muchas maneras. Por ejemplo, el médico que la visitó de manera muy superficial diciendo que se trataba de histeria, con enfermedades muchas veces misteriosas. Las humillaciones. Muchos pensaban que se había vuelto loca. Las persecuciones, los asaltos del demonio, cada vez más fuertes, y liberada de esos asaltos por la intercesión del siervo de Dios, Gabriel de la Dolorosa. Una persecución, el demonio que se le roba el diario. Otra prueba, la privación de la presencia de Jesús. Y en el caso de Gemma, de la presencia de su ángel de guardia, de Gabriel de la Dolorosa, que vuelve después de 3 meses desde la primera vez, y que le da a besar el escudo pasionista llamándola hermana mía. Además, la pérdida de las amistades, la muerte de la mamá, de su hermano, del papá, la ausencia fuerza de su director espiritual en los últimos días de agonía y las visitas muy rápidas de su otro confesor, el Monseñor Volpi, acentúan la última desolación de su espíritu. En otras palabras, ella vivió la noche pasiva del espíritu. La santa de la que hemos hablado la vez anterior, Santa Teresa, habla de esta prueba en la sexta mansión. Y dice que el alma, si conociera lo que tiene que sufrir, no encontraría la fuerza de enfrentar esa purificación. Es decir, Santa Gemma Galgani, en su experiencia de vida humana, vive situaciones fuertes. Fuertes, muy, muy fuertes. Una de ellas es la muerte de la mamá. La muerte de la mamá. Que el mismo Jesús que le dice, Le dice, Gemma, ¿me das tu mamá? Ella dice así, el día en una de sus visiones. Ella dice sí, y la mamá se enferma. Y despacito muere. Ella se da cuenta que la mamá se va a morir y la mamá se muere. Okay. La muerte de un hermano. Está la muerte de su hermano. La muerte del papá. La muerte del papá. Del papá, que la quería muchísimo. Ajá. Y la situación de la familia, ¿no? Y la situación económica de la familia. Farmacista, médico, había hecho préstamos y préstamos no devueltos. Y la familia se encuentra en la calle. La echaron en la calle. O sea, es una experiencia humana muy fuerte. Imagínate, o sea, me estoy yo imaginando vivir una vida donde se me muere y no fueron despaciadas, ¿no? Llega a encontrarte solo. Exacto. Solo. Esa es la otra experiencia fuerte, la soledad. La soledad. Y después dices también que está el proceso de que en su vida Jesús deja de aparecer. Desaparecer también. Y todos esos elementos de vida. El ángel de guardia, por ejemplo. En las experiencias con el demonio, cuando le quita saca el diario, ¿no? Que la empuja. Declarándole guerra apertamente. Le dice, guerra a ti y a tu director espiritual. Y el diario que fue devuelto después un exorcismo hecho por el director, el padre Germano, sobre la tumba del siervo de Dios en aquel tiempo, ahora santo, Gabriel de la Dolorosa. Y también, padre, recordaba ahora la enfermedad. La enfermedad. O sea, que hace que se une. Misteriosas que los médicos no entienden. Como hemos dicho, un médico, esta es histeria. Sí, está loca, tiene histeria. Está loca. O sea, todos estos elementos de vida humana, de privaciones, de sufrimientos, no la alejan de su centro. De su centro, que es Jesús. Es decir, hay un signo físico, un signo de santidad, donde la vida, donde el sentido humano y la vida humana se ve tocada con dureza, pero al mismo tiempo ella
todavía siente a Cristo en su centro y se expresa con esos signos de vida caritativa, ¿no? Que no se queda simplemente en vivir esa experiencia de Dios, ¿no? Después de todas estas pruebas, es claro que ella llega al tercer periodo, ¿no?, de la vida espiritual, la unión transformante. Santa Teresa dice que en este periodo se tiene una visión esplendente de Cristo glorioso, y que el alma vive siempre en presencia de la Santísima Trinidad, y apenas libres de sus preocupaciones, pasa su tiempo en su dulce compañía. Y los efectos que eso provoca en el alma son muy diversos. Primero, el alma desea olvidarse completamente de sí misma, de sus cosas, de sus afectos. Ella piensa a las cosas de Dios. El segundo, por ejemplo, era un gran deseo de sufrir. Gemma describía en su diario: se despertó en mí otro deseo, el de amar mucho a Jesús crucificado y al mismo tiempo padecer y ayudarle en sus dolores. Ella siente también el gran desapego de todo. Desea solamente estar a sola con él solo. No siente más aridez ni dolor, sino gran paz espiritual, ¿no? Y llegada a ese estado, el alma tiene éxtasis, pero no en público. Pensamos a las tantas éxtasis de Santa Gemma, siempre con la mente absorta en Dios. Y ella llegó a tal grado de contemplación, viviendo horas completamente absorta en el Señor, con la mente fijada en Él, como si las cosas exteriores ya no la preocuparan más. Pensamos a las estigmatas, ¿no? Las llagas. Y ella vive todo con santa indiferencia, una gran paz. No desea otro que la gloria de Dios. Está indiferente enfrente de la muerte, buscando solamente la gloria de Dios. Pero absorta sí en Dios, pero siempre presente a sí misma. Vamos a concluir de alguna manera. Podemos afirmar, ¿no?, que después de una vida bastante tranquila, su infancia, segundo, una larga noche de los sentidos y del espíritu. Tercero, una vida transformada que le permitió, no obstante las pruebas físicas de las enfermedades, la unión a Cristo en su pasión con las estigmatas. Recibió el 8 de junio de 1899. Después una intimidad con María, que la cubrió con su manto. Después voy a citar, ¿no? Voy a contar, a leer como ella escribe en su diario, este acontecimiento. Con sus Gemma llegó a una profunda intimidad con Jesús en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Murió el 11 de abril, el sábado santo, cuando 1:03 antes la campana de su ciudad, Lucca, había anunciado al mundo la resurrección. Esto, de manera muy simple, que hemos intentado decir, es el subsuelo interior de la vida de Gemma, que después de un primer momento termina con la fecha de la primera comunión, con los 5 propósitos de Gemma. Sigue un momento el de la nueva conversión. Sigue el tercer momento de la unión transformante con Jesús en las estigmatas. Y así Gemma describe este acontecimiento en su diario. De repente, más pronto que de ordinario, me sentí presa de un dolor interno muy fuerte de mis pecados, tan fuerte como jamás lo he sentido, dolor que estuvo a punto de hacerme morir allí mismo. Después de esto me sentí recogida en todas las potencias del alma. El entendimiento no conocía más que mis pecados y la ofensa inferida a Dios. La memoria me los traía todos a la vista, representándome al mismo tiempo todos los tormentos que Jesús había sufrido para salvarme. La voluntad me lo hacía detestar todos y prometer querer sufrirlo todo a fin de expiarlos. Multitud
de pensamientos bullían en mi mente. Pensamientos de dolor, de amor, de temor, de esperanza y de consuelo. Al recogimiento interior sucedió bien pronto la pérdida de los sentidos y me hallé en presencia de mi mamá celestial, que tenía a su derecha el ángel de mi guardia, quien lo primero que me dijo fue que hiciera el acto de contrición. Una vez hecho, la mamá me dijo estas palabras: hija, en nombre de Jesús te sean perdonados todos sus pecados. Y luego añadió: mi hijo Jesús te ama mucho y quiere hacerte una grande gracia. ¿Sabrás tú hacerte digna de ella? Mi miseria no sabía qué responder. Siguió diciendo: yo seré para ti madre. ¿Sabrás tú mostrarte verdadera hija? Extendió su manto y me cubrió con él. En ese instante apareció Jesús con todas las llagas abiertas, pero de las llagas ya no salía sangre, salían llamas de fuego que en un momento vinieron a cebarse en mis manos, pies y costado. Creí morir y habría caído en tierra si la mamá celestial no me hubiera sostenido, teniéndome siempre cubierta con su manto. Por espacio de varias horas tuve que mantener esa postura. Después mi mamá me besó en la frente, desapareció todo y me hallé de rodillas en tierra, pero seguía teniendo un dolor fuerte en las manos, pies y costado. Es el don de las estigmatas que siguieron en su vida. Gemma vivió la pasión de Jesús de todos los jueves, todas las semanas, los jueves de la noche hasta el viernes las 3:30. Wow. Bueno, hemos escuchado entonces el relato y la vivencia de una santa mística, Santa Gemma Galgani, y con esto cerramos todo lo que nos concierne a ese tema que hemos hablado durante estos 3 programas sobre el misticismo. Tenía como que fenómeno. ser un solo programa. No, podemos seguir. Por ¿Sabe una cosa, padre? Podemos la próxima semana irnos a esos detalles que no hemos hablado de Santa. Hemos hecho un esquema. Sí, y la pues, próxima semana iremos a los detalles, su vida, cómo se para clarificar mejor su experiencia. Claro, porque hay experiencias ahí que la gente pues a lo mejor se quedan como, pero esto parece traumatizado. No queremos traumatizar a nadie. No. Queda como de ciencia ficción. No, esto fue real. Pero eso tiene un sentido dentro de la obra del Señor. Y es importante seguir profundizando con eso. Hablaremos un poco de su vida, quién fue. Okay. Sí, bueno, muchísimas gracias. Padre Antonio, ¿usted sabía que tenemos una muy especial invitada hoy? Sí, creo que la saludaste desde el inicio, ¿cierto? Sí. Ok, desde España tenemos a la hermana Siskia Valladares. Hermana, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo está? Bienvenida a Expreso. Muchas gracias. ¿Cómo va su vida de ministerio? Creo que muy agitada, ¿cierto? Sí, un poco, la verdad. Tengo bastante trabajo, pero vale la pena. Vale la pena, merece la pena, hermano, no te preocupes. Aquí también estamos un poco agitados, pero queremos y quisimos desde hace, yo te vengo buscando desde hace más o menos un mes. Te lo confieso, porque me parece muy interesante todo tu trabajo, toda tu misión y producto de una vida espiritual, producto del Espíritu de Dios que te ha movido a acercarte a los medios digitales. Para la gente que no conoce a la hermana Siskia, ella pertenece a la comunidad religiosa Pureza de María, es filóloga, periodista, doctora en comunicación, es nicaragüense. Para todos los, aquí en Houston hay muchos nicaragüenses, hermana. Sí, señora, bastante. La comunidad es fuerte aquí, centroamericana. Ella es de Nicaragua, pero vive desde hace 25 años en España. Trabaja en Centro Universitario CESAG. Colabora con algunas... Sí.
algunas revistas, tiene y también el diario nacional El Mundo. Está presente en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Link. Hace un par de años descubrió que hay 3 elementos inseparables en su vida: el periódico, la cámara y la Biblia. Hoy, la tecnología, dice ella, le permite tener estos 3 en un solo dispositivo. ¿Cuál es? El teléfono. Y procura desde ahí siempre dinamizar todos sus procesos de misión. De formación ignaciana, de espiritualidad ignaciana, y no concibe una espiritualidad abstracta, vea, que no se encarne en la realidad de nuestro mundo. Hermana, cuéntenos un poquito de cómo llegas tú a la vida religiosa. Me imagino que, o sea, eso pareciese que vamos a tener todo el tiempo, pero sí no lo tenemos, pero sí me gustaría tener ese detalle que te hizo tomar la decisión de hacerte religiosa y entregar tu vida al servicio de Dios. Pues mira, fue en el último año de colegio, antes de bachillerarme, que asistía a una catequesis que daba mi mamá justamente, y estaba predicando ella en el Camino Neocatecumenal una catequesis en la que hablaba del sermón de Jesús en San Mateo, y decía: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y yo llevaba ya tiempo, por lo menos unos 6 meses o más, que sentía esa llamada a hacerme religiosa, pero no quería. Me suponía demasiadas renuncias que no me sentía como con fuerzas para abandonar. Sobre todo creía que la libertad, mi libertad, no podía renunciar a mi libertad. Estaba equivocada, obviamente, pero la libertad al final más bien la he ganado, ¿no? Pero en ese momento yo entendía que renunciaba a mi libertad porque tenía que pedir permisos, el voto de obediencia me suponía una cuesta arriba, ¿no? Pero entonces cuando yo escuché ese pasaje del Evangelio de Mateo, a la vez que lo escuché sentía que me venía la fuerza para decir que sí, que quería hacer la voluntad del Padre. Y se cayeron todas las dificultades, me fue muy fácil. Y la verdad es que fue sencillamente eso, nada más, ¿no? Y ya pues procedí 2 meses más tarde a comunicarlo, y como ya acababa el colegio, pues decidí que no iba a empezar la universidad, aunque ya estaba admitida en la Facultad de Medicina, y pues dejé la universidad, que no llegué a entrar, aunque sí ya estaba matriculada, como te digo. Y tuve que venir aquí a España porque entonces nuestra congregación no tenía postulantado ni noviciado en América, y solamente había uno aquí en Barcelona. Y entonces me vine y justamente me vine un mes antes de cumplir 18 años. Wow. ¿Y te encuentras ahora en qué lugar de España, hermana? Ahora estoy en las Islas Baleares, en una de las islas que se llama Mallorca, que está justo en el Mediterráneo, muy cerquita de Barcelona. Okay. A media hora en avión de Barcelona. A media hora en avión de Barcelona, ok. Y dentro de ese recorrido de vida ya inicial, de vida religiosa, ¿qué dificultades has tenido para seguir en contacto directo con este Dios que nos da sentido y que nos pone a trabajar? Bueno, ya dentro de la vida religiosa, más que dificultad, ha sido más bien facilidades, Okay. medios que proporcionan para facilitar esa relación. Lo que pasa es que los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Y sí que a veces me ha resultado difícil pues compaginar sobre todo lo que es la actividad con el cuidado de la vida interior. En ese sentido, creo que la dificultad no está en los medios que me proporciona la congregación ni el trabajo en sí, sino en lo que yo me pongo como dificultad. La verdad es que más que en eso, al principio del todo, cuando uno llega al noviciado, lo que más cuesta
es habituarte a una rutina y en mi caso, pues a un cambio de continente y de cultura que supone, ¿no? Y ahí sí que se nota, pero como es en una comunidad donde todas estamos pasando lo mismo, pues por otro lado eso también lo facilita. Y si algún joven o jovencita está escuchándote ahora, ¿tú les dirías que se arriesguen, que dejen los miedos? Por supuesto, claro. Seguro que tienen miedo a dejar tantas cosas como yo también lo tuve, ¿no? Yo recuerdo, les pongo un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que yo me movía dentro de mi ciudad siempre en bicicleta. Para todos lados yo iba en bicicleta. Y cuando entré al noviciado, lo primero que sentí fue que las piernas se me llenaban como de hormigas por la falta de ejercicio, porque ahí no podía hacerlo. Ajá. Sin embargo, con los años, todo aquello a lo que yo renuncié en su momento se me ha devuelto y ahora puedo volver a montar en bicicleta, puedo hacer muchas cosas que en aquel momento yo pensé que nunca más iba a poder hacer, ¿no? Otra cosa que pensé que nunca iba a conseguir y que no iba a lograr era, a mí me encantaba el periodismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y pensaba que era incompatible el ser religiosa con el ser periodista. Y sin embargo, con los años, muchos años más tarde, o sea, es cuestión de renunciar pues con conciencia, ¿no? Fue la misma congregación la que me pidió que estudiara algo de periodismo porque tenía que venir destinada a la universidad que tenemos aquí, que tiene la carrera de periodismo. Así que yo le diría a los jóvenes que no tengan miedo, que lo que renuncian siempre, 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 el Señor se los devuelve el 100%. Y eso es verdad. O sea, no es solamente una frase que está en el Evangelio, sino que es una realidad que creo que constatamos todos los que en algún momento hemos dado algo por Él. Sí, sí, confirmo. Aquí tenemos al Padre Antonio, está confirmando. Hermana, es verdad, hermana, porque esa es la experiencia de todos, hombres, no varones, mujeres, que hemos hecho todo, porque siempre el miedo de perder, ¿no? De dejar algo, y que pasará. Yo digo siempre que se trata de una pérdida temporánea, no temporal, exacto. Porque después, como dijo usted, se recupera. Y como justamente usted lo mencionó, Jesús dice en el Evangelio, ¿no? Al 100%, ¿no? Como dicen hermanos, casas, amistades, todo. Trabajo, todo. Incluso todo. Lo que seguro que si no hubiésemos conseguido sin esa renuncia, nos viene por sorpresa en abundancia, mucho más de lo que podíamos haber soñado. Sí. Hermana, yo estoy aquí inquieto, de la medicina al periodismo. Eso es como eso es de un extremo a un extremo, ¿no? Bueno, sí, te explico. Es que mi papá era cardiólogo, era médico. Ajá. Entonces a él le hacía muchísima ilusión que su hija mayor, que era yo, estudiara como él. Okay. Y yo realmente me había matriculado en medicina por darle gusto a él, pero no porque tenía yo sintiera una vocación. Entonces, mi verdadera vocación era, en primer lugar, pues ser religiosa, y en segundo lugar, todo lo que eran relacionado con las letras y las lenguas y la redacción y la comunicación. De hecho, cuando hice mi último año en el bachillerato, pues como a todos nos hicieron un test de vocacional y a mí me salió que mis rasgos principales eran la comunicación. Okay. Y sin embargo lo aparqué, es que ni lo pensé. No me di cuenta hasta años después, cuando ya había hecho las ciencias religiosas, ya había hecho filología hispánica y sí, es verdad, o sea, creo que aquel test no se equivocó, pero yo ni me acordaba. Hermana, ¿estás escuchando la canción? Sí. Tú me mandaste esa canción Vamos a ver. ¿Sí la escuchas? Adonai. Adonai lo oirás, sí. Vamos a escucharla un momentico y quiero que me hables de esa canción. ¿Por qué escogiste esa canción? The Lord is with me. I'm not afraid. What can man do to me? The Lord
I'm not afraid. What can man do to me? In my distress, I cry to the Lord when trouble comes. Hermana, disculpe, pero Sí. la puse en inglés. Eso te iba a decir que ni la música ni la letra es la misma. No es la pero misma. El contenido final sí. Aquí el padre Antonio Es otro grupo. me estaba ayudando en la traducción. Le dije, padre, eso es en inglés, ¿cierto? Sí, sí. Eso es en inglés. ¿Qué nos expresaba la canción? Claro que no es la, Bueno. no es la tuya, ¿no? Le estoy preguntando al padre. No es. No es, pero Adonai Lilo irá en hebreo es como no tener miedo, ¿no? Ok. Lilo irá, o sea, no tener miedo. Entonces, a mí es una de las canciones que más me gusta del grupo de la Nueva Jerusalén, que es un grupo de católicos, bueno, cristianos, creo que sí son católicos, pero al menos seguro que sí son cristianos, que tienen unas raíces judías muy fuertes, porque Jesús también tiene esas raíces judías muy, bueno, obvias, ¿no? Entonces, la canción es en hebreo, en realidad, y bueno, a mí me gusta mucho porque es en la lengua de las sinagogas donde Jesús participaba, sí. y más o menos, bueno, son trozos bíblicos, pero combinando el español con el hebreo. Entonces, y además el mensaje pues es totalmente bíblico, es el mensaje de no tener miedo en el Antiguo Testamento. Ahora no recuerdo, creo que era en Isaías. Entonces y esa canción te mueve a ser valiente para Sí. Okay, para seguir Sí. tu ministerio, para tomar tus Exacto. decisiones, para Sí. empezar un discernimiento en relación a tu trabajo, a las decisiones que tienes que tomar, me imagino. Exacto. Es una de las canciones que más he escuchado en oración porque me invita a esa intimidad con Dios. Bueno, he metido la pata porque no No era... pasa nada porque el mensaje al final era el mismo. Pero Esa no la conocía y también está bonita la música. sí, está bonita. Yo la escuché todo y dije, wow, la hermana. Vea, Sí, está la bien. otra también te gustaría. Ok, no, voy a También es buscarla bonita. también. Sí. Voy Es a el bus- grupo Nueva Jerusalén. Nueva Sé que Jerus- las 3 canciones que te dije son muy difíciles de encontrar y al final pues a mí no me dio tiempo de buscarlas. No te preocupes. Pero más que de buscarlas no, sino de enviártelas, ¿no? No, no Porque te preocupes. las tengo a mano. Ahora estamos escuchando la segunda, que es Venid a mí. Sí. ¿En esa sí acerté? Vamos a ver. Es blanco, carga con él y encontraréis pues tu descanso. Sí, en eso sí. Ah, bueno, listo. Bueno, vamos a dejarla de fondo. Bueno, ya iba perdiendo 1-0, ya empaté. Ya estamos, sí. Ya estamos aquí. Bueno, hermana, esa segunda canción, Venida a mí, yo la coloqué por causalidad de segunda parte, porque quería abrir esa segunda parte de tu vida, que ya es tu ministerio. Ya vimos cómo es Sí. tu vida, ahora tu ministerio. Tu ministerio siempre siempre que estuve buscando por internet con tu nombre, Sí. lo primero que encontré fue la hermana tuitera. Dije, pero la hermana tuitera, Sí. ¿quién la bautizó así? Pero es Me como... bautizó un periódico local de Mallorca, Ah. el primero que habló de mí, y nunca pude saber quién era el periodista porque no firmó la noticia. Ah, que no le podemos dar crédito a No. quién. Pero vea, ese apelativo, ¿se dice apelativo? Ese Sí. remoquete, Sí. esa expresión, a mí, sinceramente, me puso en una hermana que utiliza los medios que tenemos ahora para evangelizar, y el Twitter se convierte en la herramienta que ella utiliza para unir a muchos en torno a una misión y en torno a una necesidad. Hermana, cuéntenos, ¿por qué le dicen a usted la hermana tuitera y en qué consiste esa misión que tú haces desde España? Bueno, mira,
Me dicen la monja tuitera, además, no. Me dicen la monja tuitera porque ya te digo que fue la primera vez que un periódico local aquí en Mallorca habló sobre mí y luego lo han copiado casi todos. Ya me quedé con el mote, ¿no? Pero creo que porque en ese momento, cuando fui noticia porque no había otras. Cuando hay mucho de algo, eso deja de ser noticia. Sí, Entonces, señora. las noticias, una de las características es que es algo que no es frecuente, que es excepcional, ¿no? Y en ese momento lo era. Ahora, gracias a Dios, no lo soy, pero en ese momento sí. Es Todo decir, empezó- hay más hermanas tuiteras ahora. Sí, Ah, ok, sí, qué sí. bien. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen tantos seguidores Ah, ok. y no tienen tanta visibilidad porque tienen menos recorrido. Ah, ok. Pero las hay, por lo menos no solo de mi congregación, que también, sino también de otras congregaciones. Ok, y entonces, ¿cómo empezó ese ministerio? Bueno, pues mira, fue un encuentro casual que tuve con un religioso marianista que en ese momento estaba estudiando para sacerdote, era hermano ya, hermano marianista, Daniel Pajuelo, hoy ya también es padre Daniel Pajuelo, y sabes que en Twitter hay muchos trolls, no sé si ahí se dice igual, pero aquí los trolls son esas personas que se dedican a molestar en la red y a insultar, a veces incluso amenazar. Sí, señora. Y en España vivimos una situación bastante anticlerical y bastante contraria a la Iglesia Católica. Por tanto, es muy frecuente los trolls en contra de una religiosa o en contra de un sacerdote. Sobre todo cuando no lo oculto, porque en la foto está claro quién soy, Sí. en la descripción también y en mis tipos de mensajes también, ¿no? Entonces, este sacerdote, que entonces no lo era, se entró a defenderme y cuando ya se acabó la conversación con los trolls, nos quedamos conversando y vimos la necesidad de crear un grupo que fuese para la evangelización en Internet, porque dada la situación era como una urgencia que veíamos, ¿no? Ese grupo nació ese día a partir de esa congregación. Hoy se llama iMisión, ya llevamos 6 años creo, y bueno, pues lo que hacemos es ofrecer formación tanto a nivel de contenidos como a nivel de herramientas para la evangelización en las redes sociales, a nivel presencial y a nivel online, de los dos tipos. También creamos cada año un congreso en el que se reúnen personas para escuchar pues unas conferencias, participar de unos talleres, todo gente interesada del mundo católico en esta evangelización de lo que el Papa Benedicto ha llamado el continente digital. Y luego también nos interesa mucho visibilizar la comunión, crear una red de misioneros digitales que llamamos iMisioneros que evangelicen en la red, ¿no? Sin miedo a ocultarse, apoyándonos unos a otros, creando campañas, y siempre con la idea de que el continente digital es un lugar donde conviven todas estas personas que son muchos miles, millones, pero que hay que dar el salto después siempre a la vida real, ¿no? Porque la fe se vive en comunidad y los sacramentos son presenciales, no puede haber otro modo de vivirlo. Entonces, bueno, nuestra labor es principalmente en Twitter y en Instagram, porque son redes más abiertas, son redes donde hay más gente joven y no intentamos contar el Evangelio del día o contar una homilía, no, porque nuestros destinatarios son principalmente la gente que esté más alejada de la iglesia. Okay. Personas que han sido bautizadas, que son católicas, pero que por muchas razones ya no participan de la iglesia, de la misa, y que no van a venir a nosotros a buscarnos si nosotros no vamos a ellos. Entonces, nuestro modo de evangelizar en estos medios es principalmente con el testimonio y ofreciendo una lectura evangélica de la actualidad, de lo que acontece en el mundo, de lo que estamos viviendo y sufriendo, y de todo lo que es humano. Es decir, en las emociones, las inquietudes, los valores, de manera que evangelizar sea impregnar de los valores del Evangelio todo lo que es el día a día común de este tipo de personas. Ok, hermana. Eso yo puedo ver ahí
creo yo que el Espíritu de Dios actúa en la innovación, en la creación, en la creatividad, en lo nuevo. Y claramente creo que tú has hecho ese esfuerzo personal para hacer ese discernimiento y poder utilizar estas herramientas que son innovadoras en nuestro tiempo para llevar un mensaje. En ese caso me parece muy valioso, y por eso mi inquietud de buscar para conocer un poquito más de lo que tú haces. Bien, gracias, hermanas. Usted sabe, ¿no?, que el 2 de febrero celebramos el Día de la Vida Religiosa. Claro, ¿no? claro. Ya el Papa nos dio su mensaje por ese día. Su testimonio ha sido un buen testimonio para motivar muchos varones y mujeres a seguir a Jesús, que nos invita y cada uno sigue su camino, cada uno sabe su hora. Jesús conoce el camino de todos y la hora de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su testimonio. Espero que nos sentiremos enseguida. Gracias. Hermana, otra cosita. ¿Es fácil que tú puedas venir a Houston? Bueno, en febrero ahora, el fin de semana último de febrero, voy para Los Ángeles. Okay. Y voy a participar en el Recongress que organiza la Archidiócesis de Los Ángeles. Ahí tengo 2 talleres. Y bueno, la dificultad siempre es la agenda y el viaje tiene un coste y yo no puedo pagar esos costes. No, hermana, usted tranquila, que si algún por ahí inquieto en estos momentos nos está escuchando y a lo mejor quiera profundizar en estos temas donde las redes sociales son se convierten en herramientas para la evangelización, téngalo por seguro, hermana, que la vamos a invitar y claro, te traemos, y usted tranquila, no se preocupe ni por la gaseosa que tendrá que tomar o el cafecito. Entonces, simplemente le pregunto porque muchos estamos inquietos de esta realidad que tú manejas. Yo le agradezco mucho, hermana, por su disponibilidad, le agradezco mucho por su trabajo. Oramos por su vocación. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado al programa. Gracias también por haber conseguido las canciones, por las preguntas, por la cercanía y sobre todo por el trabajo que ustedes también hacen, porque hay mucha gente que necesita pues una labor evangelizadora también desde la radio. Y la radio yo creo que es ese medio que toda la vida, desde que existe hasta ahora, no ha dejado de tener audiencia, ¿no? Sí. Bueno, pues les agradezco mucho todo y les pido que recen por mí, yo también lo haré por ustedes. Sí. Muchas gracias, hermana. Desde Palma de Mallorca, la hermana Siskia nos acabó de dar su testimonio de vida espiritual y cómo el Señor la ha movido desde la medicina al periodismo y del periodismo a las redes sociales, a ese continente virtual, el cual también debe ser evangelizado. Muchas gracias, hermana, muy amable, y desde aquí, desde Radio María Houston, nuestras oraciones y un fuerte abrazo. Padre Antonio. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre,